funciones celulares. Por ejemplo, la unión de hormonas a superficies celulares puede desencadenar una cascada de reacciones de este tipo, que regulan el metabolismo dentro de la célula. Los procesos naturales celulares modulados por este mecanismo incluyen la activación de las células T, ciclo celular, la replicación del ADN, transcripción y traducción y muerte celular programada, entre muchos otros. Se han estudiado ampliamente tanto las quinasas responsables de la fosforilación de proteínas como las fosfatasas responsables de la desfosforilación de proteínas. Limitaremos esta discusión a las fosfatasas y principalmente a un tipo particular de fosfatasa. Hay que tener en cuenta que la fosforilación de las proteínas se produce principalmente en tres sitios, a saber, las cadenas laterales de treonina, la serina y tirosina. Las fosfatasas de proteínas pueden dividirse en dos clases estructurales: las fosfatasas específicas de serina-treonina, que requieren iones metálicos, y las fosfatasas de tirosina, que no requieren iones, pero utilizan cisteína nucleófila para exhibir el fosfato. Esta última clase incluye fosfatasas de doble función que pueden hidrolizar esteres de fosfato en serina y treonina, así como en tirosina. Existen muchas revisiones de estas enzimas. Aquí se discutirá el mecanismo de un ejemplo particular de fosfatasa específica de tirosina, a saber, una enzima que se encuentra tanto en humanos como en ratas y que ha sido ampliamente estudiada estructural y mecanísticamente. La estructura tridimensional general del dominio catalítico de la enzima se muestra en la figura de la izquierda y la región del sitio activo de esta misma se encuentra en la figura de la derecha, en donde se puede ver un vanadato unido en el sitio catalítico. Este último se utiliza frecuentemente como modelo para los ésteres, debido a que el enlace de oxígeno al vanadio es similar al enlace del oxígeno al fósforo. El vanadato se une fuertemente a la enzima. Una cisteína descansa en la base de la hendidura del sitio activo. Un ácido aspartico y una treonina o serina en enzimas similares también se encuentran cerca del sitio activo y se postula que desempeñan un papel en la catálisis, como se comenta en las secciones siguientes. El mecanismo cinético que se ha postulado es la unión del substrato proteico seguida de la transferencia de un grupo fosforilo de la tirosina a la cisteína en el sitio activo, y por último la hidrólisis de la cisteína fosforilada. Como en el caso de la quimiotripsina, no es conveniente utilizar una proteína como sustrato debido a la dificultad de fosforilar una sola tirosina específica y a la falta de un método conveniente. Para conseguir el progreso de la reacción, en el caso del sustrato modelo fue utilizado el p-nitrofenilfosfato. Al igual que en el caso de la quimiotripsina, cuando se fosforila la enzima, se libera un ion de fenolato amarillo, que permite seguir fácilmente el progreso de la reacción. Se han llevado a cabo numerosos estudios cinéticos en estado estacionario y transitorio, y solo presentaremos algunos resultados que se resumen en los hallazgos. El papel de la cisteína se estableció firmemente mediante mutagénesis específica del sitio, puesto que la conversión de la cisteína en una serina da lugar a una enzima inactiva. Se postula que la cisteína funciona como un nucleófilo en la formación de un fosfato de cisteína. Sin embargo, cuando se realizaron estudios cinéticos transitorios con la enzima nativa, no se observó una fase de explosión, como se muestra en el gráfico de la izquierda. Como señalamos anteriormente, esto indica que o bien no se forma una fosfoenzima intermedio o bien su hidrólisis es mucho más rápida que su formación. El ácido aspartico y la serina o treonina que se muestran en el sitio activo en la figura central se conservan en muchas enzimas diferentes de esta clase de tirosina fosfatasas. Por consiguiente, se decidió mutar estos residuos. Si se muta la serina a alanina, la enzima sigue activa, pero ahora se observa un estallido como se muestra en el gráfico de la derecha. Se postuló que esta explosión representa la formación de la fosfoenzima y se obtuvieron las constantes de velocidad para la fosforilación de la cisteína y su hidrólisis. En la tabla se presentan los resultados de los experimentos cinéticos transitorios para la enzima nativa. Solo puede determinarse kcat, que es igual a K2. Para el mutante de serina a alanina, la constante de velocidad para la hidrólisis del intermediario es igual a kcat, como se esperaba. Esta mutación también sugiere que la serina desempeña un papel en el mecanismo de hidrólisis. La importancia del ácido aspartico en el mecanismo se dedujo no solo por su conservación en muchas enzimas diferentes, sino también por la dependencia del pH de los parámetros cinéticos en estado estacionario, lo que sugería que funcionaba como un ácido general en la fosforilación de la enzima.
Cuando se mutó el ácido aspartico a asparagina, la enzima siguió funcionando, pero la CACAT era solo aproximadamente el 1% de la enzima nativa. La cinética transitoria no mostró una fase de explosión, lo que indica que la formación de la fosfoenzima seguía determinando la velocidad. Como era de esperar, la dependencia del pH de los parámetros cinéticos en estado estacionario se vio alterada por esta mutación. Por último, se preparó la enzima doblemente mutada en la que la serina se cambiaba por alanina y el aspartato por asparagina. La cinética transitoria mostró una explosión, de modo que el paso lento era ahora la hidrólisis del intermediario, como en el caso del mutante simple en el que la serina se cambiaba por alanina. Sin embargo, CACAT se redujo aún más, y las constantes de velocidad tanto para la fosforilación de la enzima como para la hidrólisis se redujeron en gran medida. Basándose en estos y en otros datos, se postuló que el aspartato servía como base general en la hidrólisis del intermediario. El intermediario es lo suficientemente estable en el mutante doble como para poder observarlo directamente con resonancia magnética nuclear. El mecanismo propuesto para esta reacción tiene dos estados de transición distintos, uno para fosforilación de la cisteína y otro para la hidrólisis de la enzima fosforilada. Basándose en los experimentos descritos y en otros datos, sobre todo estructurales, se han propuesto estructuras para los dos estados de transición como se muestra en la figura que se ve en la diapositiva. El mecanismo de las tirosinas fosfatasas ilustra varios puntos importantes. En primer lugar, es evidente la utilidad general del análisis desarrollado para la quimiotripsina. Tanto los experimentos cinéticos transitorios como los de estado estacionario fueron importantes para postular un mecanismo. En segundo lugar, es evidente que la importancia de las mutaciones en sitios específicos para ayudar a establecer el mecanismo. Sin embargo, este método no está exento de dificultades. Es importante establecer que las mutaciones no alteran la actividad a través de cambios estructurales en la molécula. En este caso, se realizaron experimentos para determinar la integridad estructural de las enzimas mutantes. Esto garantiza que las mutaciones solo alteran los aspectos químicos del mecanismo. Por último, esta discusión ilustra de nuevo los muchos tipos diferentes de experimentos que deben realizarse para desarrollar mecanismos. Los resultados cinéticos deben reforzarse con información estructural y química. Se podrían analizar con provecho muchos otros estudios de enzimas, pero en su lugar centraremos nuestra atención en los estudios cinéticos de otros tipos de sistemas biológicos. Las enzimas son los catalizadores más eficaces y frecuentes en los sistemas fisiológicos, pero no son los únicos catalizadores de importancia biológica. También se ha descubierto que las moléculas de ARN catalizan una amplia gama de reacciones. La mayoría de estas reacciones implican el procesamiento de ARN, cortándolo al tamaño adecuado o empalmándolo. También se ha implicado al ARN en la formación de enlaces peptídicos en el ribosoma y se ha demostrado que hidroliza esteres de aminoácidos. Estos ARN catalíticos se denominan ribosimas. Son mucho menos eficientes que una enzima proteica típica y a veces solamente catalizan un único evento. En este último caso, no se trata de una verdadera catálisis. Las ribosimas también pueden trabajar en estrecha colaboración con una proteína en el evento catalítico. Consideraremos una discusión abreviada de una ribosima llamada la ribonucleasa P. Para más información, dentro del libro hay muchas más revisiones y referencias a ribosimas. La ribonucleasa P cataliza un paso esencial en la maduración del ARNT, a saber, la excisión del extremo 5' de un ARNT precursor o pre-ARN de transferencia para dar paso a un fragmento de ARN y un ARN de transferencia maduro. Esta reacción se muestra esquemáticamente en la figura presente en la diapositiva. Esta figura también se nos muestra una representación del ARN catalítico. El ARN catalítico contiene unos 400 nucleótidos de longitud y cataliza la reacción de maduración por sí mismo in vitro. In vivo las cosas cambian. Una proteína de 120 aminoácidos también participa en esta catálisis, donde se desconoce el papel exacto de esta proteína, pero parece alterar la conformación del ARN. La enzima proteína ARN tiene una selectividad más amplia para los sustratos biológicos
y es un catalizador mucho más eficiente. Los iones metálicos también intervienen en esta reacción, siendo el ion de magnesio el más importante desde el punto de vista fisiológico. Es probable que los iones metálicos desempeñen un papel tanto en la catalización como en el mantenimiento de la conformación activa del ARN, pero aquí no consideraremos ese aspecto. Se han realizado estudios cinéticos transitorios de la ribosima y el mecanismo mínimo consiste en la unión del pre-ARN de transferencia a la ribosima, la ruptura del enlace fosfodiéster y la disociación independiente de ambos productos. Si se lleva a cabo experimentos transitorios con ribonucleasa P con exceso de sustrato, se produce una explosión del producto ARNT en tiempos cortos, seguida de un aumento de la concentración del producto que es lineal con el tiempo. Este comportamiento ya resulta bastante familiar, ya que se ha observado para la quimiotripsina y la proteína tirosina fosfatasa. Como se ha comentado anteriormente, en el caso de la ribonucleasa P se forma un intermediario covalente con la ribosima. En cambio, la disociación de los productos es muy lenta en relación con la reacción hidrolítica. El mecanismo puede escribirse como donde E es el ARNasa y P es el producto del fragmento de pre-ARN de transferencia. Esto no es exactamente lo mismo que el mecanismo discutido para la quimiotripsina, pero el análisis es similar, si se asume que el segundo paso es mucho más lento que el primero. Hay una lección importante que aprender aquí. La cinética de ráfagas se observa siempre que el producto se forma en un primer paso rápido, seguido de la regeneración de la enzima en un segundo paso mucho más lento. Se pueden determinar las constantes de velocidad aparente para estos dos pasos. Lo que se desea, sin embargo, es distinguir entre la unión de la enzima y el sustrato y la hidrólisis. Ambas reacciones se agregan en el primer paso de la ecuación. En el caso de la quimiotripsina y la proteína tirosina fosfatasa, asumimos que el paso de unión era rápido en relación con la formación del intermediario enzima-sustrato. En este caso, no podemos suponer que la unión sea rápida en relación con la hidrólisis. Los dos pasos se resolvieron mediante experimentos de recambio único. Es decir, se utilizó un exceso de enzima y dado que la disociación de los productos es lenta, solo se observó un único recambio de sustrato. Este mecanismo puede ser descrito de la siguiente forma. Los resultados obtenidos se muestran en la figura de la izquierda para dos concentraciones diferentes de enzima. En la concentración más baja de enzima está claro que la curva es sinoidal en lugar de hiperbólica. Esto se debe a que el primer paso es lo suficientemente lento como para que la concentración del primer complejo enzima-sustrato tarde algún tiempo en acumularse. Los datos a mayor concentración de enzima son esencialmente hiperbólicos porque la velocidad de la primera reacción es mayor a mayor concentración de enzima. Estos datos pueden explicarse analizando el mecanismo como dos reacciones de primer orden irreversibles consecutivas. Ahora, ¿por qué irreversibles? Afortunadamente, la velocidad de disociación del pre-ARNT de la ribosima es lo suficientemente lenta como para que no se produzca en la escala de tiempo del experimento. Y, además, el análisis del producto de tanto ARNT asociado a enzima como ARNT libre, de modo que si se produce alguna disociación del ARNT no es relevante. ¿Por qué se supone que el primer paso es de primer orden? Este es otro ejemplo de constante de velocidad de pseudo primer orden, porque la concentración de enzima es efectivamente constante durante todo el experimento. Para simplificar lo dicho anteriormente, ejemplificaremos un mecanismo donde A da paso a B y B da paso a C. En esta ecuación, la dependencia temporal de A se puede escribir como la derivada de A respecto al tiempo, lo cual es igual a la constante 1 por la concentración de A. Si logramos integrar esto, tenemos que la concentración de A es igual a la concentración inicial de A por Euler elevado a K sub 1 por el tiempo. Si consideramos que A sub 0 es la concentración inicial, en este caso de ARNT, la ecuación de velocidad para la dependencia temporal relacionada a B se puede escribir de la siguiente forma. Si resolvemos esta ecuación diferencial y la derivamos, obtenemos el siguiente término, el cual hay que tener claro que no funcionaría si K sub 1, la constante K sub 1 es igual a la constante K sub 2, puesto que el denominador sería 0.
Para este caso especial se establece que la concentración de B sería igual a la constante K sub 1 por la concentración inicial de A, por el tiempo, por Euler y la exponencial de K sub 1 por el tiempo. Por último, la dependencia temporal de C, que es el último término, puede obtenerse a partir del balance de masas, puesto que A en tiempo cero es igual a A más B más C, dándonos el siguiente término. Si utilizamos esta expresión matemática para evaluar los resultados presentes en el gráfico anterior, obtendremos los valores resultantes tanto para la constante K1 como para la constante K2. Para el análisis cinético de muchas de estas reacciones enzimáticas, basta con comprender cómo analizar la cinética de ráfaga y las reacciones consecutivas de primer orden, ya que las condiciones pueden ajustarse normalmente para ajustarse a estos mecanismos relativamente simples. El trabajo mecanístico realizado con la ribonucleasa P ha permitido establecer un mecanismo mínimo para la porción de ARN de la enzima. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Queda por definir el papel de los metales, de los grupos específicos de la ARN y de la proteína. La comprensión del funcionamiento de las ribosimas está a la vanguardia de la bioquímica moderna y tiene importantes implicaciones tanto para la fisiología como para la evolución de las enzimas. Concluiremos este capítulo con un análisis de denaturalización y renaturalización del ADN. La comprensión de la dinámica de estos procesos tiene una importancia biológica evidente. Para empezar, hay que decir que no se ha logrado una comprensión total de la cinética y sus mecanismos. Sin embargo, no es por falta de esfuerzo y se ha tenido una comprensión cualitativa de estos mecanismos. Comenzaremos con algunos de los pasos elementales en la dinámica de interacciones de las dos cadenas de ADN. Como se discutió en el capítulo 3, la termodinámica de los enlaces de hidrógeno entre bases se ha estudiado en disolventes no acuosos, donde los dímeros formados son razonablemente estables. También se ha llevado a cabo estudios cinéticos de dímeros con enlaces de hidrógeno y se ha descubierto que las reacciones son extremadamente rápidas, ocurriendo en escalas de tiempo de submicrosegundos y nanosegundos. Por ejemplo, se ha estudiado en cloroformo, la cinética de formación de un dímero unido por un hidrógeno en 1-ciclohexauracilo y 9-etiladenina. Se ha encontrado que esta reacción ocurre en un solo paso por una constante de velocidad de segundo orden y una concentración y una constante de velocidad de disociación que se muestran en la diapositiva. La constante de velocidad de segundo orden es el valor máximo posible, es decir, el valor esperado si cada colisión entre los reactantes produjera un dímero con enlace de hidrógeno. El límite superior de la constante de velocidad de una reacción bimolecular puede calcularse a partir de las velocidades conocidas de difusión de los reactivos en el disolvente. En todos los casos en los que se ha estudiado la formación de dímeros con enlace de hidrógeno, se ha encontrado que la formación del dímero está controlada por la difusión. ¿Qué nos dice esto sobre la velocidad de formación del enlace de hidrógeno que se produce después de que los dos reactantes se hayan difundido juntos? Para responder esta pregunta postularemos un mecanismo bastante sencillo, a saber, la difusión conjunta de los reactantes para formar un nuevo dímero que no está unido por el enlace de hidrógeno, seguida de la formación del enlace de hidrógeno. Esto se puede escribir de la siguiente manera. En este mecanismo, K1 es la constante de velocidad para la formación controlada por difusión del intermediario, y K sub menos 1 es la constante de velocidad para la disociación controlada por difusión del intermediario. Dado que en los experimentos solo se observa un único paso, supongamos que el complejo inicial formado se encuentra en estado estacionario, definiéndose de la siguiente manera, cuya ecuación llamaremos A. Por otra parte, la velocidad global de la reacción es la siguiente y se puede definir como B. Si sustituimos la ecuación A dentro de B, obtendremos el siguiente término. Los resultados experimentales indican que Kf es igual a K1. Esto es cierto solamente si K2 es mucho mayor que K sub menos 1, o la formación de los enlaces de hidrógeno es mucho más rápida que la difusión aparte del intermedio. Sin embargo, podemos calcular el valor de K sub menos 1. Es aproximadamente 10 elevado a 10 por segundos a la menos 1.
Por lo tanto, la constante de velocidad para la formación de los enlaces de hidrógeno K2 debe ser mayor que aproximadamente 10 elevado a 11 por segundos a la menos 1. Un análisis más exacto incluiría un paso separado para la formación de cada uno de los dos enlaces de hidrógeno, pero esto no cambiaría la conclusión con respecto a la velocidad de formación de enlaces de hidrógeno. La formación de los enlaces de hidrógeno es bastante rápida. Sabemos que el enlace de hidrógeno por sí solo no puede explicar la estabilidad de la doble hélice del ADN. El apilamiento de las bases y las interacciones hidrofóbicas son también importantes, y se ha obtenido una estimación de la velocidad de la formación y disociación del apilamiento de bases en estudios de poli-A y poli-DA. Estas moléculas experimentan una transición de apiladas a desapiladas cuando se eleva la temperatura. Esta transición va acompañada de cambios espectrales y puede controlarse fácilmente. Las condiciones se ajustan para que las moléculas estuvieran en medio de la transición y la temperatura se elevó rápidamente con un láser. Este es un ejemplo de un estudio cinético cerca del equilibrio. A medida que el sistema vuelve al equilibrio a temperatura más alta, se puede medir el tiempo de relajación, que es la suma de las constantes de velocidad de apilamiento y desapilamiento. Los resultados obtenidos indican que las constantes de velocidad están en el rango de 10 a la 6 y 10 a la 7 segundos a la menos 1. Aunque se trata de un proceso bastante rápido, es considerablemente más lento que el enlace de hidrógeno o la simple rotación de las bases. Subiendo por la escalera de la complejidad, consideramos ahora la formación de dímeros con enlaces de hidrógeno entre oligonucleótidos. Solo se considerarán algunas reacciones prototipo. La reacción de una serie de oligonucleótidos a N con oligonucleótidos UN para formar dímeros de doble hélice. Estas reacciones se producen en el régimen de tiempo de milisegundos a segundos con un N que va desde 8 hacia 18. En todos los casos se observó un único tiempo de relajación. El tiempo de relajación fue consistente con una reacción bimolecular simple, el cual se presenta en la siguiente ecuación. Se muestra un gráfico típico del recíproco de la velocidad frente a la suma de la concentración de equilibrio. En la tabla de la derecha se muestran algunas de las constantes de velocidad obtenidas. Las constantes de velocidad bimoleculares son todas aproximadamente 10 elevado a 6 mol a la menos 1 por segundo a la menos 1, mientras que las constantes de velocidad de disociación varían ampliamente, reflejando la estabilidad de la doble hélice que se forma. Aunque la constante de velocidad de segundo orden es bastante grande, está considerablemente por debajo del valor esperado para una reacción controlada por difusión. Se puede realizar un análisis detallado del mecanismo, como el anterior para el caso de la formación de un dímero con enlace de hidrógeno. Este caso es considerablemente más complejo, ya que se necesita un paso separado para el emparejamiento de cada una de las N bases. El análisis realizado se ha visto reforzado por la determinación de las energías de activación de las constantes de velocidad. La conclusión a la que se llegó es que la nucleación de la doble hélice después de que las moléculas hayan difundido juntas es determinante para la velocidad. La formación del primer par de bases es rápida, pero la disociación lo es aún más. Lo mismo ocurre cuando la formación de dos pares de bases. Sin embargo, cuando se forma el tercer par de bases, la estructura se estabiliza. Después de la presencia de un núcleo de tres pares de bases, cada par de bases posterior se forma con una constante de velocidad específica de aproximadamente 10 elevado a 7 segundos a la menos 1. Obsérvese que esto es coherente con los resultados obtenidos para el apilamiento y desapilamiento del poli-A. En conjunto, estos resultados indican que los pasos elementales de la dinámica y el emparejamiento y apilamiento de bases del ADN son muy rápidos. Pasemos ahora a considerar el propio ADN. Como era de esperar, la fusión y reformación del ADN es muy compleja. El ADN es muy heterogéneo y en el capítulo 3 hemos visto que las regiones ricas en adenina y timina son mucho menos estables termodinámicamente que las regiones ricas en guanina y citosina. Además, el ADN tiene una estructura compleja con bucles y protuberancias. El ADN nativo tiene una alineación muy precisa de pares de bases. Si se produce una fusión extensa, pueden formarse emparejamientos de pares de bases distintos a los nativos cuando se reduce una temperatura para formar la estructura nativa, lo que ralentiza la formación de la estructura nativa. La última forma de fusión es la separación de las hebras individuales.
Dado que los filamentos son muy largos, la velocidad de fusión puede verse limitada por la hidrodinámica de separación de las cadenas. Teniendo en cuenta estos factores, examinaremos algunos resultados experimentales. Afortunadamente, la fusión y reformación pueden seguirse fácilmente, puesto que el espectro de ADN cambia cuando las bases se apilan. Además, los procesos de fusión y reformación son fáciles de iniciar cambiando la temperatura. En el gráfico se muestran algunos resultados típicos de la desnaturalización del ADN vírico. La desnaturalización se inició mediante el aumento de la temperatura para dar pérdida al espectro nativo del 25, 53 y 95%. En el primer caso, la pérdida de absorbancia es aproximadamente de primer orden, con una constante de velocidad de aproximadamente 1 por 1 minuto a la menos 1. Los otros dos casos nos siguen estrictamente la cinética de primer orden, es decir, el gráfico logarítmico de la figura que se muestra no es lineal y las velocidades son claramente mucho más lentas. En la figura se muestran las constantes de velocidad de primer orden aproximadas a tiempos largos, en contraste con los resultados en sistemas modelo. La cinética de fusión no puede ajustarse a un único tiempo de relajación y a la escala de tiempo es de entre 100 y 1000 segundos. El ADN vírico estudiado tiene unos 105 pares de base, esto multiplicado por 2. Si solo estuvieran implicados los pasos elementales comentados anteriormente, el ADN se fundiría por completo en menos de un segundo. ¿Cómo se pueden explicar estos resultados? La velocidad de fusión se rige por la velocidad de desenrollado de la doble hélice, y la velocidad de desenrollado varía a medida que avanza la fusión. La fusión suele comenzar en el interior del ADN, y el desenrollamiento solo puede producirse si un extremo del bucle gira con respecto al otro. Inicialmente, esta rotación es rápida, porque la doble hélice es aproximadamente una varilla, pero a medida que avanza la fusión, los bucles voluminosos que se producen dificultan la rotación del extremo de la hélice con respecto al otro. La velocidad se hace entonces más lenta, como se ha observado. Así, el desenrollamiento y la separación de la hebra se convierten en factores limitantes de la velocidad. En apoyo a este mecanismo, si el ADN se somete a una fuerza desnaturalizante muy drástica, como un pH demasiado alto, esto no implica desenrollamiento ni separación de hebras, ya que el ADN nativo puede formarse rápidamente formando el pH. Se ha desarrollado una descripción bastante detallada de este mecanismo en referencias de este libro. Como último ejemplo, consideraremos la renaturalización de hebras de ADN separadas. El ADN puede desnaturalizarse elevando la temperatura significativamente por encima del punto medio de la transición de fusión o elevando el pH. Después de que las hebras se hayan separado, se puede formar ADN nativo bajando la temperatura o bajando el pH. Como era de esperar, el proceso de renaturalización es de segundo orden. La velocidad de reacción depende del origen del ADN y de su longitud. La dependencia de su longitud puede eliminarse sonicando primero el ADN para formar fragmentos de aproximadamente el mismo tamaño. Si las velocidades de renaturalización se miden con la misma concentración de ADN en moles de nucleótidos por litro, varían en varios órdenes de magnitud, como se muestra en la figura. Esta figura incluye datos de poli-AP y poli-AN. También se incluyen datos para poli-A y poli-AU y un ARN bicatenario. La escala de la parte superior es el número de pares de nucleótidos del genoma. Cuando mayor es este genoma, menor es el número de fragmentos complementarios. Solo las cadenas complementarias pueden formar DNA nativo, de modo que cuando sea mayor el número de cadenas complementarias, más lenta será esta velocidad. En el caso del poli-U y el poli-A, todas las hebras son complementarias, por lo que este sistema se le asigna un valor de 1 en esta escala. El proceso de renaturalización puede analizarse cuantitativamente si las cadenas complementarias se representan como A y A'. La reacción se escribe de la siguiente manera. Entonces podemos representar la siguiente ecuación, donde la sumatoria de las cadenas complementarias da la entidad. Ahora, dado que las concentraciones de A y A' son iguales, la ecuación de velocidad es la siguiente. La derivada de la concentración de A respecto al tiempo es la constante
por la concentración de A al cuadrado. Si integramos, se nos entrega la siguiente igualdad. Se comprobó que los datos obedecían a esta ecuación, permitiendo calcular el tiempo medio de la siguiente forma, el cual es el recíproco de la multiplicación de la constante por la concentración inicial de A. En las ecuaciones anteriores, la concentración debería ser igual a la concentración de hebras complementarias, que generalmente desconocemos. Si el número total de pares de base en la secuencia repetitiva más pequeña es n, entonces la concentración de cadenas complementarias es proporcional a la concentración total del ADN complementario dividida por n. Si esta relación se sustituye por la ecuación de tiempo medio, entonces encontramos que la expresión C sub 0 por el tiempo medio es aproximadamente n. Así, la concentración total de ADN multiplicada por el tiempo medio de renaturalización es una medida de n. Con un tiempo medio largo significa que un fragmento dado tendrá que muestrear muchos otros fragmentos antes de encontrar su complemento, por lo que la secuencia es compleja. N es una medida de complejidad del ADN y la escala en la parte superior de la figura anterior puede equipararse a n. Sobre esta base, el ADN de Terna, es decir, 4 nucleótidos, es el ADN más complejo que se ha estudiado. El estudio de esta cinética de renaturalización puede ser una sonda útil de un gen. Se ha utilizado, por ejemplo, para determinar si fragmentos de un gen vírico estaban presentes en células transformadas víricamente. De esta forma, concluye el muestreo de la aplicación cinética a los sistemas biológicos. Muchos estudios interesantes no han sido tratados en este capítulo y quedan muchos más por hacer. El estudio de la dependencia temporal de los procesos biológicos es esencial en la búsqueda del esclarecimiento de los mecanismos moleculares.